¿no? Hay que escuchar más o hay que escuchar el doble de lo que hablamos. A mí, disculpen, pero no me pasa. No me pasa en la vida, pero trato de sí llevarlo a la academia, a la investigación. Y entonces que la comunicación debe comenzar por una investigación siempre, por un análisis, como contaba muy bien y muy pertinente, muy ilustrativo, lo que compartió con nosotros Gabriel desde el área de consultoría y desde su docencia, algunas experiencias concretas. Y yo hoy les traje, para compartir con ustedes, una encuesta a nivel nacional que realizó el Observatorio de Medios y Tendencias de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Este estudio fue llevado a cabo por 3 investigadoras, que son la doctora Eileen Hudson, la doctora Rosario Queirolo, la doctora Fernanda Boidi, y les agradezco a ellas que compartieron conmigo los datos, las conclusiones para poder exponerlos hoy. Me pareció muy interesante porque es una encuesta a nivel nacional, donde se analizaron muchos aspectos centrados en los valores y comportamientos de la generación Y en Uruguay. La franja etaria investigada son jóvenes de 15 a 29 años, fueron encuestas cara a cara en sus hogares. 800 casos en total, Montevideo Interior, ciudades y localidades, como podrán ver allí. Y los grandes temas que se abordaron fueron estos 3: consumo y valoración de medios, comportamientos y actitudes. No voy a hablar sobre consumo y valoración de medios, porque si bien la última recolección de datos es de diciembre del 2010, es ya obsoleta, pero en las investigaciones del 2009 y 2010 pudimos concluir que el aspecto relativo a los comportamientos y a las actitudes eran estables, ¿no? Que estábamos investigando y que estábamos concluyendo aspectos que nos permitían sacar conclusiones de cómo era la generación Y en Uruguay. Entonces, me pareció interesante, algunos de ustedes son generación Y, otros son empleadores de la generación Y, otros somos profesores de la generación Y, y analizar, comprender sus intereses y sus necesidades nos va a permitir ajustar expectativas, ¿no? La eficacia de la comunicación sucede cuando uno ajusta expectativas, ¿no? El simple ejemplo, y pido disculpas a la audiencia masculina, ¿no? Pero cuando entramos a una tienda y le preguntamos a la vendedora que necesitamos un vestido de fiesta para el mediodía, algo muy difícil de resolver para las mujeres, ¿no? Y la vendedora rápidamente nos trae 2 o 3 prendas que efectivamente era lo que teníamos en la cabeza, uno compra, ¿no? Hay un ajuste de necesidades y de expectativas, ¿no? Ese ejemplo tan sencillo, nada, me parece que claramente nos permite entender qué es esto, el ajuste de expectativas, ¿no? Fue esa vendedora que adivinó lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Adivinó, intuyó. Pero bueno, esto no es por intuición, esto es investigación. Entonces, respecto a qué le preguntamos a los jóvenes, se investigaron, como les decía, muchos aspectos relativos a su comportamiento, cómo se sentían ellos respecto y cómo valoraban algunos aspectos de su vida, como el estudio, el deporte, el ocio, el entretenimiento, las relaciones entre amigos, la familia. Y les pedimos también que nos dijeran cómo se veían a sí mismos, ¿no? ¿Qué visión tenían ellos de la juventud? Entonces esto sí que me parece interesante porque hemos leído bastante sobre qué dicen los docentes de la generación Y, qué dicen los empleadores de la generación Y, qué dicen los políticos de la generación Y, qué dice, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me pareció también oportuno e interesante mostrarles qué dicen los jóvenes de sí mismos, ¿no? Qué dice la generación Y sobre cómo se ven ellos, cómo se ven a sí mismos. Y bueno, a ver, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Aquí están. En primer lugar, la visión que tienen los jóvenes de sí mismos,
es una visión donde no hay una clara mayoría. Y si bien un 35,6% dice que se ven a sí mismos individualistas, la segunda opción es sí es un porcentaje interesante de la encuesta, ¿no? 35,6%. Si en algunos casos esto puede llevar a un político a la presidencia, sí, es una mayoría importante, sí, para algunos aspectos sí, pero lo que llamó la atención a los investigadores es que la segunda opción, así como se ven individualistas, también se ven solidarios y emprendedores, en un 16,5% y en un 15,5%, emprendedores y en un 14,4% optimistas. Entonces, si bien hay una mayoría en una visión individualista, al mismo tiempo hay otros grupos que ven a la juventud con atributos o con visiones que podemos decir positivas, favorables, ¿no? Entonces, a ver, la generación I no es una primera conclusión, no tiene una visión tan homogénea de sí misma, ¿no? No todos se ven individualistas. Bueno, estas opciones que les dimos como opciones de respuesta habían sido indagadas antes en estudios cualitativos, ¿no? Les dimos estas opciones: optimista, resignados, pesimista, solidario, emprendedor, individualista, porque así surgió de un sondeo cualitativo previo anterior. Entonces los investigadores se propusieron, mediante una técnica de conglomerado de datos, buscar perfiles en la juventud. Entonces, de los datos obtenidos, agrupando los datos obtenidos, uno de ellos, ¿no? La visión que tienen de sí mismos, cómo se sienten, y otros aspectos, como les decía, cómo se sienten frente a la vida, al trabajo, al estudio, a la familia, amigos, deporte, y clasificando también con nivel socioeconómico, considerando variables como nivel socioeconómico, edad, sexo, nivel educativo, situación laboral. Fue que lo interesante de esta investigación es que encuentra 4 subgrupos de juventudes. 4 subgrupos. Estos subgrupos, se los voy a mostrar a continuación, se conforman, como les decía, agrupando datos y tratando de buscar los conceptos que predominan, ¿no? Buscando el predominio de conceptos. Y fueron los investigadores quienes le pusieron las etiquetas que les voy a mostrar a continuación. Llamaron de alguna manera a estos 4 grupos de juventudes que encontraron. Y estos son los 4 grupos: insatisfechos, establecidos, hedonistas y esperanzadas. La mayoría, como ven allí, como ven, el 38% son esperanzadas. Son bien llamadas esperanzadas porque ya les voy a mostrar qué características tiene cada uno de estos grupos, y las esperanzadas son mayoritariamente mujeres. Les voy a contar entonces a continuación cada uno de estos grupos qué características predominantes tienen. Los insatisfechos están en la edad promedio. Les dije que la encuesta era de jóvenes entre 15 y 29 años y están en la edad promedio 22,4. Trabajan exclusivamente. Llegan a educación secundaria completa. El 92,5 son hombres. Nivel socioeconómico medio y medio bajo. Tienen una visión individualista predominante y no aparece como si van a ver en otros grupos donde aparecen otras visiones al mismo tiempo, predominan varias visiones. Aquí predomina solo uno, la visión individualista. Se sienten menos a gusto con el trabajo, con el estudio, con amigos, con familia, con internet y con el deporte. Están menos satisfechos con la vida. Esto es, si en mi rol de madre o de educadora, yo diría: estos chicos son un problema para la sociedad, ¿no? ¿A dónde van? No saben a dónde van. Este es un grupo complejo.
Este es un grupo, por lo menos con estos datos y con estas características, un grupo complejo a la hora de establecer un plan de comunicación, a la hora de motivar, a la hora de formar grupos de trabajo, etc. Muy bien. Los establecidos. Aquí viene, para los padres y para los educadores, un grupo que es un respiro. Dice, bueno, estos sí están encaminados, ¿no? Nuevamente estamos frente a la edad promedio, 22,6 es la edad promedio de este grupo. En su mayoría, 65,8% trabaja y 21,9% estudia. Tienen educación secundaria y algo de formación terciaria o universitaria. Son hombres y mujeres repartidos proporcionalmente, 53,4% mujeres, 46,6% hombres, nivel socioeconómico medio alto, y las visiones están divididas. Individualista, 30,1%, solidaria, 28,1%, emprendedora, 19,2%. Se sienten más a gusto con el trabajo, el estudio, la familia, amigos, internet y deporte, y están más satisfechos con la vida. Esto es lo que yo les decía al principio, ¿no? En este grupo, los educadores diríamos, bueno, estoy más tranquila, esta gente sí sabe a dónde va, por decirlo de alguna manera. En tercer lugar, les comento las características de las esperanzadas. Son mujeres, les decía, 78,1% son mujeres. Son mayores que los otros grupos que veíamos que estaban en el entorno de los 22 años. Este grupo está en 23,3 años en promedio de edad. Educación secundaria y algo universitaria, igual que el grupo anterior. Como les dije, claro, predominio de mujeres. Nivel socioeconómico medio y medio bajo. Una visión individualista mayoritariamente en un 29%, pero al mismo tiempo emprendedora, no lo dice allí, es un 27,7%, y optimista 35,5%. Están más a gusto con trabajo, estudio y amigos, menos a gusto con internet, familia y deporte, y están más satisfechos con la vida. Finalmente, un cuarto grupo y último grupo, los más jóvenes de la muestra. Los más jóvenes de la muestra, 17,9 años, 18 casi. Educación secundaria y mayoritariamente, 71,6%, educación secundaria incompleta. Por lo tanto, están en el sistema educativo y la mayoría de ellos, 98,9%, solamente estudia. No están en el mercado laboral. Hombres y mujeres, casi en partes iguales, predomina la visión individualista, más a gusto con sus amigos, con deporte, con internet, menos a gusto con el trabajo, la familia y el estudio. Bueno, y esto después de compartir con ustedes estas cifras, que puede ser un poco tedioso, pero sí que me pareció interesante porque está hablando de la realidad nacional, de la realidad local, podemos saber a qué podemos esperar de nuestra juventud. Esto, como les decía, son datos y que los hemos comprobado en dos encuestas a nivel nacional, 2009 y 2010. Nos muestran algunos aspectos interesantes, ¿no? La generación Y, nuestros jóvenes hoy, no es una generación monolítica. Sus visiones y sus intereses varían, ¿no? Varían en estos subgrupos que identificamos. 3 de los 4 están en el mercado laboral, ¿no? Los más jóvenes no. Es interesante saber que tienen una visión individualista, pero al mismo tiempo, tan individualista es como solidaria, emprendedora y optimista. Interesante. 2 de los 3 grupos están a gusto con su trabajo. 2 de los 3 grupos que están en el mercado laboral están a gusto en el mercado laboral. Es también un dato muy interesante. Y bueno, finalmente, como ya les adelanté, me parece que la propuesta de esta mesa es una reflexión sobre cómo desarrollar estrategias efectivas. Claramente, la estrategia efectiva comienza por la escucha. Comienza por la escucha y mi propuesta es analizar, investigar
intereses, expectativas de la generación Y que trabaja con ustedes, porque bueno, me he enfocado en la generación y no globalmente en conceptos de comunicación interna, ¿no? Pero analizar intereses y expectativas e investigar dentro de la propia organización, además, es muy económico. Suele ser la investigación más económica de todas. Es mucho más fácil encuestar un grupo de 50 personas, de 100 personas, que hasta podemos hacer un censo, ¿no? Que tener una muestra a nivel nacional y encuestar a jóvenes de todo el país, ¿no? Espero, bueno, que estos datos les haya aportado alguna novedad, alguna noticia sobre cómo son los jóvenes y la generación Y en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Le damos las gracias a Patricia y vamos a escuchar a continuación a la magíster Virginia Silvia Pintos, que es coordinadora académica de comunicación de la Facultad de Comunicación y Diseño en la Universidad Ord, licenciada en Ciencias de la Comunicación, posee un Master of Science in Journalism Boston University, ex editora de la revista Padres, Madres e Hijos, y nos propone cómo trabajar la comunicación interna. Bueno, lo mío es muy generación X en materia de presentación, porque no solamente no voy a usar tecnología, sino que además voy a leer. O sea que muy X, muy poco Y. De todas maneras, trataré de focalizar un poquito en esta generación de la interactividad. En realidad voy a focalizar en comunicación interna, pero pensando obviamente en este destinatario, y ese es el tema de la consigna, o por lo menos lo que nos plantearon, ¿no? La generación Y, ¿no?, educada en el correo electrónico, en la interactividad, en los lenguajes digitales, que en definitiva nos remite... Capaz que te quedas más cerca. ¿Se escucha ¿Ustedes se escuchan mal? bien? Perdón. Sí. Capaz que un poquito más cerca. Que definitivamente nos remite a la emergencia de estos mundos virtuales, lenguajes digitales y demás, que sí que están moviendo los cimientos de las prácticas nuestras como comunicadores, las prácticas profesionales y las prácticas académicas, en definitiva, de formación, ¿no? Al punto de que la pregunta a la que apuntamos cuando pensamos en esto de la generación Y es, bueno, ¿qué tipo de sociedad, ¿no?, se está construyendo, se está configurando, ¿no? Igualmente la pregunta guía para este encuentro, esta mesa, es menos ambiciosa que esta, y tiene que ver con justamente cómo dirigirnos, cómo trabajar con esta generación del siglo XXI, de la interactividad y demás, en materia de comunicación interna, ¿no? Que en realidad la pregunta podría ser, yo la puse de las dos formas, ¿no? O sea, cómo dirigirnos en nuestro universo académico y profesional a esta generación de la interactividad, o, puesto de otro modo, cómo entrar nosotros, los de generaciones anteriores, a la generación Y en estas nuevas dinámicas, o sea, en estas dinámicas de sujetos y comunidades que realmente se mueven naturalmente en los entornos virtuales, digitales y demás, justamente con una naturalidad plena, ¿no? Esto en oposición, si se quiere, a lo presencial o a lo no digital, si es que a esta altura podemos seguir pensando en términos de como si esta realidad no existiera. Bueno, porque hay algo que sí me interesa aclarar y creo que de todas formas está presente en las ponencias anteriores, y es que las rupturas radicales que supone la tecnología en materia de impactos sociales, siempre estamos pensando en la tecnología en términos de sus efectos, de sus impactos en la sociedad, si hay algo que se está constatando, a pesar de que las preguntas están más abiertas que otra cosa, es que no se trata tanto de lo cuantitativo, ¿no? Es decir, volumen, alcance, accesibilidad de la tecnología, cantidad de contactos, etcétera. No se trata tanto de esto, de la dimensión cuantitativa del impacto tecnológico, como de justamente lo conceptual y lo perceptual. Es real que organizamos el mundo y la vida, organizamos la información y conocimiento, pero pensamos el mundo y la vida de una manera diferente. O sea, la generación Y, por ejemplo, de la generación X, ¿no? Entonces, mi inquietud a partir del título de esta mesa,
que se trata de vincular la comunicación interna y la generación I, gira en torno a la relevancia de los procesos comunicacionales no mediáticos y no mediatizados para la vida de las organizaciones, es decir, los procesos que no se configuran a partir de las tecnologías ni en el eje de las tecnologías, sino en el eje precisamente de las relaciones interpersonales. Mi punto es que lo que pasa, no es ignorar u omitir lo que pasa por dentro de los medios o de las nuevas tecnologías, pero no desatender y sobre todo focalizar a partir de estas nuevas realidades en lo que pasa por fuera de las tecnologías. Mi punto es que la relación generación y comunicación interna, en principio, encierra una problemática casi intrínseca, generación formada en la interactividad y los lenguajes digitales, puesta a desarrollar o a decodificar estrategias de comunicación interna donde lo interpersonal, cara a cara, debería jugar, desde mi punto de vista, un papel central. Pero reivindicar los formatos cara a cara en este ámbito supone lidiar al menos con dos aspectos, en realidad con muchos más, pero por lo menos con dos. Uno es la centralidad innegable del hecho tecnológico en la propia constitución del campo académico y profesional de la comunicación y, en segundo lugar, reconocer la centralidad innegable también del hecho tecnológico en la constitución del sujeto de estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, el sujeto, la generación I, es decir, se construye desde estos ámbitos y desde esta vinculación con la tecnología. Entonces, al cabo de esta presentación, en realidad lo que voy a tener son más preguntas, por lo pronto tengo, en realidad, muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Empezaré igualmente a desarrollar por lo menos lo primero, lo que tiene que ver con el hecho tecnológico, y lo segundo en realidad es lo que va a quedar más abierto. Si bien la comunicación es constitutiva de lo humano y lo social, está marcada fuertemente por el hecho tecnológico siempre cambiante, ¿verdad? Decimos de la comunicación que es omnipresente, que es polisémica, ¿no? Que se resiste a una definición o dogmática o simplificatoria. Hay quien dice, algún teórico que dice que investigar la comunicación es como subirse a un tren en marcha, ¿no? Y el vértigo que nos somete, en realidad, el fenómeno tecnológico o las innovaciones tecnológicas definitivamente tienen que ver con esto, ¿no? Elegí una frase de Walton, siempre la uso en realidad o la pienso, que es una metáfora, que plantea que justamente vamos detrás de la tecnología en materia de comunicación y en general, como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, siempre con retraso, siempre deprisa, siempre urgidos, ¿no? Siempre obligados a ir más rápido y nunca pudiendo realmente alcanzarlo. Pero esto es desde la perspectiva de una generación que en realidad no es generación Y, por eso el tema es bastante complejo. Hace un siglo prácticamente que la comunicación, y en realidad la historia formal de la comunicación como campo de estudios no tiene ni eso, que estableció como un pacto con las tecnologías al punto de haberse generado casi esta identificación entre comunicación y medios masivos, comunicación y tecnología, porque hoy en realidad es comunicación igual e idéntico, no es equivalencia, una falsa, una equivalencia errada en realidad, tiene que ver con medios masivos y sobre todo nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, en esto radica buena parte de la complejidad de nuestro campo de estudios. El dominio de la comunicación, más que ninguno, está atravesado por el dinamismo, el vértigo y las crisis propias del mundo contemporáneo, que afectan particularmente el intercambio simbólico en todas sus formas, todos los sistemas interpretativos en general, y que ponen una y otra vez a la tecnología en un lugar central. Para entender esta tendencia a la hiperobservación y la hipervaloración de los medios tecnológicos, incluso en la comunicación institucional o comunicación corporativa, es preciso hacer un poco de historia, o por lo menos para mí fue necesario, y recordar que desde su fundación como dominio científico la comunicación ha estado plenamente ligada a los medios masivos y ha operado sobre la base de que los medios y las nuevas tecnologías tienen o deben tener un impacto decisivo en los procesos sociales. Claro que a esto se suma el hecho de que en el terreno profesional que nos ocupa, el de la comunicación interna específicamente en este caso, nuestras prácticas se vinculan además con lo intangible, ¿verdad? Es decir, hablamos de clima laboral, de reputación, de prestigio, de identidad, de imagen, de crisis y sobre todo de compromiso y de confianza. Yo definitivamente creo que la comunicación corporativa, la comunicación institucional tiene como nudos, como núcleos centrales
las estrategias de la confianza, ¿no? Entonces, todo esto son intangibles. Entonces, este asunto de los intangibles, ¿no? que provocan como una cierta necesidad de pensar en términos de productos, de algo que se pueda asir, que se pueda tocar, ¿no? Ahí viene que la intranet, que el boletín interno, que entonces todo eso se ve, es visible, no así un plan estratégico, no así digamos, un plan de trabajo sobre clima que tiene que ver con, por ejemplo, lo que mencionaba Gabriel, equipos de trabajo, motivaciones, liderazgo, todo eso, en definitiva, resulta bastante intangible. Entonces, este asunto de los intangibles, o, mejor dicho, de la necesidad de crear a partir de las tecnologías productos visibles, también se suma a esto otro que estaba planteando, el lugar de la, digamos, central que ocupa la tecnología en la investigación comunicacional y en las prácticas comunicacionales. Bueno, lo cierto es que en relación con la constitución o fundación científico-académica, con la territorialización, digamos, de la comunicación, esta nace formalmente como ciencia entre la década del 30 y 40, ligada estrechamente a la irrupción de los medios masivos, es decir, a las tecnologías. Había que dar cuenta de ese fenómeno de magnitud tan extraordinaria y dinamismo tan vertiginoso. Basta pensar como antecedente, bueno, esas primeras carreras en periodismo que surgieron en universidades del medio oeste norteamericano y que estaban justamente pensadas promovidas por los sectores rurales para, a través de la difusión y demás, de un sentido bien instrumental, poder mejorar sus prácticas profesionales, poder mejorar asuntos del ámbito rural, ¿no? O sea, en la génesis predominó sin duda la idea de comunicación como comunicación más mediática, tecnológica, inspirada más que nada en soluciones prácticas, funcionales o utilitarias, de cara siempre a producir efecto en las sociedades, o impactos, transformaciones. Y esta visión instrumental de la comunicación se instaló con fuerza en los primeros tiempos de la mano del enfoque de la aguja hipodérmica, ¿verdad? Los que estudiaron en comunicación lo saben bien. Es decir, este esquema o esta visión de la comunicación que se instaló con fuerza en las primeras etapas, en los primeros diseños, pero que a nivel especulativo no pierde poder de vigencia, ¿no? Es esta idea de una relación causa-efecto entre, ¿no?, el emisor que maneja la tecnología es poderoso y los efectos sobre estas audiencias, digamos, o receptores inertes, homogéneos en su concepción y crédulos, ¿verdad? Bueno, por mucho tiempo en lo que es la investigación comunicacional y la teoría comunicacional predominó, esta impronta de alguna forma marcó. A partir de allí la teoría, obviamente, el pensamiento comunicacional fue evolucionando y de a poco, bueno, obviamente rechazando esta concepción simplista acerca de la tecnología mediática y los efectos. Y bueno, no quiero detenerme mucho en eso porque si no alargo, yo no estoy controlando el tiempo, contrólenlo por mí. Entonces, si bien el pensamiento comunicacional fue evolucionando, las tecnologías siguieron ocupando en materia de investigación y de las prácticas incluso un lugar central, ¿no? Basta pensar en otros enfoques teóricos como agenda setting, que es muy, digamos, que mantiene mucha vigencia hoy, toda la mass communication research, los enfoques de los usos y gratificaciones, mismo los enfoques críticos desde la Escuela de Frankfurt en adelante, que también con otra óptica y otras metodologías siguieron poniendo y haciendo foco en las industrias culturales, siguieron poniendo el énfasis en lo tecnológico, en el hecho tecnológico, ¿no? Bueno, la corriente o las corrientes estadounidenses siempre detrás de la eficacia más mediática, ¿no? O sea, las tecnologías al servicio de persuadir mejor, de moldear mejor la opinión pública, de conocer mejor al consumidor, al votante, de que la empresa logre, cómo lograr desde la empresa utilizar esas tecnologías las tecnologías mediáticas de manera más eficaz, etcétera, etcétera. Claro que esta jerarquización del hecho tecnológico tiene una razón de ser, ¿no? Desde la irrupción de los medios de comunicación de masas pasamos a vivir una nueva era en lo que a la comunicación refiere y con las nuevas tecnologías, unos decenios después, pasamos a una nueva era más,
La revolución de este campo ha sido y es innegable, o sea, y no para, es como plantea Walton en cierta forma, ¿no? Cada medio ha configurado las condiciones de nuestra vida cotidiana, privada, social y pública en magnitudes que todavía resultan difíciles de evaluar, y estos cambios que provoca la tecnología y la tecnología mediática se ha ido produciendo a un ritmo, es decir, a una velocidad que ha superado ampliamente la capacidad de la academia de procesarlo y de asimilarlo. Entonces, el problema radica en que, por fuertes que resulten,